Nunca voy a olvidar ese día, el momento exacto en el que entendí que para algunas personas la dignidad de otros no vale nada. Fue mi cumpleaños número 32 y ni siquiera me dejaron traer un pastel. No porque fuera una falta de respeto o un problema de logística, no. Fue por algo más profundo, más cruel, una decisión deliberada para recordarme que, para ellos, yo era invisible. Antes de contarte cómo todo terminó en aplausos y con mi firma sobre el pastel más hermoso que jamás vi, necesito que entiendas de dónde venía todo. El silencio, la indiferencia, la forma en que se diluye uno en una oficina grande donde nadie sabe siquiera tu apellido. Yo era uno más, el asistente creativo de un equipo saturado en una agencia de publicidad en el corazón de Ciudad de México. Grandes clientes, grandes campañas y grandes egos. Y si esta historia ya te atrapó, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales, sorprendentes y que podrían cambiar tu manera de ver las cosas. Dale al botón de suscribirte y quédate hasta el final. No te vas a arrepentir. Desde que entré a trabajar en la agencia, sentí que todo era una competencia muda. Nadie decía lo que pensaba realmente. Las sonrisas eran formales, los correos llenos de cortesía vacía. El único lugar donde las verdades se decían era en las juntas, donde te deshacían con una sola mirada si tu idea no era lo suficientemente brillante. Yo llevaba 2 años ahí. Nunca falté. Entregaba todo a tiempo. A veces incluso cubría ideas de otros para que no se vieran mal. Pero no me reconocían. Ni un buen trabajo, ni una palmadita. Nada. Solo la rutina, las miradas que pasaban por encima de mí como si fuera parte del mobiliario. Mi nombre es Tomás. Tengo 32 años. Diseñador gráfico de formación, ilustrador de vocación. Desde niño me encantaba dibujar firmas, no autógrafos, firmas, esas que uno traza con seguridad y que parecen tener personalidad. Soñaba con tener una que dijera algo sin necesidad de decir mi nombre, y la perfeccioné, tanto que la usé como logotipo para mis diseños personales, pero en la agencia nadie la conocía, nunca me dejaron firmar nada. El licenciado Romero, nuestro jefe directo, era de esos hombres que no levantan la voz porque saben que el silencio puede ser más humillante. Siempre impecable, ojos filosos, sonrisa seca. Cuando él entraba, todos se enderezaban en sus sillas como si una cuerda invisible los jalara desde la nuca. Con él no se bromeaba, no se improvisaba y mucho menos se celebraba nada que no estuviera en el calendario oficial. Mis compañeros eran una mezcla rara de talento y cansancio. Algunos llevaban años, como Claudia y Arturo, que ya sabían cuándo hablar y cuándo callar. Otros más nuevos, como Saúl, trataban de destacar con ideas locas que nadie tomaba en serio. Y entre todos ellos, yo, navegando entre correcciones, cafés tibios y mensajes no respondidos. Pero había alguien, una excepción, Rebeca, la recepcionista. Ella sí me veía. No hablábamos mucho, pero cada vez que yo pasaba a dejar documentos o pedía ayuda con alguna cita, ella me dedicaba una sonrisa verdadera. A veces me preguntaba cómo iba mi día, y en su voz había algo distinto, genuino interés. Era como si ella supiera lo que era sentirse invisible, como si compartiéramos un idioma secreto hecho de miradas discretas y silencios cómplices. Esa mañana, al revisar el calendario, vi la notificación, Día de Junta General, y justo caía en mi cumpleaños. Pensé que podía ser una buena excusa para romper la rutina, así que encargué un pastel. No cualquiera, uno especial, de esos con diseño personalizado. Lo había pedido con mi firma en fondant dorado como un regalo simbólico, un recordatorio de que existía, de que yo también era alguien. No buscaba reconocimiento, solo un momento. Un instante de dulzura compartida, un símbolo de que también podía formar parte del grupo. Pero al mencionarlo casualmente con Claudia, ella me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Pastel? ¿Tú? ¿Sin autorización? Y lo dijo con una risa baja, casi nerviosa. Me explicó que desde hacía meses
Por cuestiones de logística y profesionalismo, la dirección había prohibido que los empleados llevaran comida sin aprobación expresa del licenciado Romero. Pensé que era una exageración, así que fui directamente a su oficina. Toqué la puerta, entré, le pregunté. Su respuesta fue un simple: no es necesario, a nadie le importa eso. Y no es parte de tus funciones. Me quedé de pie sin palabras mientras él volvía a mirar la pantalla de su computadora, como si yo no estuviera ahí. Y en ese momento entendí que ese día no iba a ser diferente a los demás, que mi cumpleaños, como yo, iba a pasar desapercibido. Pero estaba equivocado. Nunca me había dolido tanto una negativa tan sencilla. No es necesario, dijo el licenciado Romero, y esa frase se me quedó grabada como si fuera un tatuaje invisible, porque no era sobre el pastel, no era sobre el dulce ni sobre la comida en la oficina. Era sobre mí, sobre mi lugar, sobre lo que representaba para ellos. Nada. Recuerdo que salí de su oficina con el estómago apretado. Volví a mi escritorio sin decir una palabra, evitando cruzar miradas, y mientras fingía revisar los correos, sentí cómo se me formaba ese nudo en la garganta, el que aparece cuando uno se traga las ganas de llorar. Quería hacerme pequeño, desaparecer entre las sillas ergonómicas y los escritorios blancos, donde todo parecía limpio, ordenado y perfectamente impersonal. Pensé en cancelar el pastel. Llamé a la pastelería, pero cuando escuché a la señora del otro lado del teléfono diciendo: «Ya está casi listo, lo firmamos como usted nos indicó», algo dentro de mí me detuvo. No lo cancelé, solo colgué. No sabía qué iba a hacer con él, pero no podía abandonarlo. No ese pastel, no esa firma. Mientras los minutos pasaban y el reloj avanzaba hacia la hora de la comida, cada movimiento en la oficina parecía más lento. Nadie mencionó mi cumpleaños. Nadie preguntó nada. Era como si el calendario hubiera saltado del 14 al 16, borrando por completo el día que nací. No era la primera vez que me ignoraban. En años anteriores, cuando intentaba compartir algo o simplemente mencionarlo con timidez, la respuesta era la misma. «Ah, ¿es tu cumple? ¡Qué padre!» Y ya, ni una felicitación más, ni un correo, nada. Pero este año, no sé por qué, me había aferrado a la idea de que las cosas podían ser distintas, tal vez porque necesitaba que fueran distintas. Porque después de tanto esfuerzo, de tantas ideas lanzadas al aire sin eco, de tantos diseños entregados en nombre de otros, necesitaba algo que fuera solo mío, y me había ilusionado. Había planeado ese pastel con detalle. Era de 3 pisos, blanco con detalles en azul marino, colores sobrios pero elegantes. La parte central llevaba mi firma, esa que tantas veces había trazado en cuadernos, libretas, paredes mentales. Una T estilizada con un trazo largo que formaba una espiral hacia la derecha y debajo una línea que parecía el cierre de una historia. Quería compartirlo con los demás, claro, pero sobre todo quería verme reflejado en algo. Quería ser visible, aunque fuera por un instante. Claudia fue quien me confirmó que no era broma. Me mostró el correo que el licenciado había enviado semanas atrás. Por motivos de orden y control, queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos no autorizados por dirección. No se harán excepciones. Ahí estaba, en letras negras sobre fondo blanco, sin emoción, sin compasión. «No te lo tomes personal, Tomás», me dijo mientras se servía café. «Aquí todos seguimos las reglas. No es contra ti, pero sí era contra mí. Porque si alguien más, alguien importante, hubiera querido traer pastel, lo habrían aprobado sin problema. Lo sabíamos todos. Algunos ya lo habían hecho. Pasteles de cumpleaños de supervisores, de cuentas ejecutivas, incluso uno para el propio Romero. Pero yo era el asistente. Decidí guardar silencio. No mencioné nada más. Sonreí con la boca cerrada y regresé a mi lugar. Pero dentro de mí, algo empezó a crujir, como cuando una rama se parte por dentro sin hacer ruido, pero ya no sirve más para sostener nada. Esa tarde,
El ambiente en la oficina era igual que siempre. Clics de teclados, llamadas a media voz, risas lejanas entre los creativos senior. Nadie sospechaba que yo estaba viviendo un duelo silencioso, uno que no tenía nombre ni ceremonia, pero que dolía igual que perder algo importante. Cuando salí a comer, caminé sin rumbo por las calles cercanas. Me metí a una fonda y pedí lo mismo de siempre, arroz con huevo y plátano, pero no probé bocado, solo removía la comida con el tenedor, pensando qué hacer con ese pastel que estaría listo en unas horas. No podía llevarlo a casa, donde nadie me esperaba. Mi madre vivía en otro estado y mi padre, hacía años que no hablábamos. Volví a la oficina con el corazón pesado. Y aunque me prometí no volver a mencionarlo, la idea seguía girando dentro de mi pecho como un torbellino. No podía dejar que ese pastel, ni lo que representaba, se quedara encerrado en una caja. No sabía cómo ni cuándo, pero en ese momento tomé una decisión silenciosa. Algo iba a pasar. No sé en qué momento exacto se me nublaron los ojos. Solo recuerdo estar sentado frente a la pantalla, con un documento en blanco abierto y la vista perdida. Era como si el aire se volviera denso, como si el silencio de la oficina pesara el doble. Nadie decía nada, nadie preguntaba nada. Y yo me estaba rompiendo por dentro. Pensé en fingir una llamada y salir, irme a casa. Pero eso sería rendirme, y si algo había aprendido de mi madre, era que uno no se rinde aunque lo hagan pedazos. Así que me levanté, caminé hasta el baño con pasos lentos, abrí la puerta y me encerré en el último cubículo. Me senté en la tapa del inodoro con la ropa puesta. Saqué de mi mochila un pequeño cupcake que había comprado temprano, casi por impulso, y lo puse sobre mi mano. Sin vela, sin canción, sin nadie. Me quedé viéndolo un rato. Era de vainilla con betún azul. Sencillo, un gesto pequeño para mí mismo. Una manera de no dejar que el día pasara completamente desapercibido. Me acerqué el pastelito, cerré los ojos e hice un deseo. No pedí amor, ni éxito, ni dinero. Solo pedí no sentirme tan solo. Al darle la primera mordida, algo se me atoró en la garganta. No era el pan ni el betún, era la tristeza. Una que llevaba años guardando, disfrazando de madurez, de profesionalismo, de no me afecta. Pero ahí estaba, cruda, silenciosa, innegable. Me limpié con papel higiénico, respiré hondo varias veces y salí del baño. Volví a mi lugar como si nada, como si no hubiera tenido una especie de funeral privado por mi autoestima. Nadie notó nada. Ni una mirada distinta, ni una palabra. Rebeca fue la única que se acercó. No dijo feliz cumpleaños ni ¿cómo estás? Solo dejó una servilleta doblada sobre mi escritorio y se fue. Pensé que era un recordatorio o alguna notificación, pero al abrirla encontré algo completamente distinto. Una nota escrita con su letra redonda y sencilla. Tú vales más de lo que ellos creen. Me quedé mirándola como si fuera un billete de rescate. Un trozo de humanidad en medio de un entorno donde los sentimientos no tenían lugar. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Tal vez nunca, y lo peor es que ni siquiera sabía cómo agradecerlo sin quebrarme. Guardé la servilleta en la cartera. Desde ese momento se volvió mi amuleto. Un testigo de que alguien, al menos una persona, me veía. Durante el resto de la tarde trabajé en automático. Respondí correos, ajusté un par de presentaciones, entregué un diseño menor que ni siquiera llevaba mi nombre. Todo mecánico, todo vacío, pero por dentro algo empezaba a despertar. Porque ahí, en medio del dolor, de la vergüenza, de la impotencia, una idea comenzó a gestarse. No era clara, no tenía forma aún, pero latía. Era como una chispa que se niega a apagarse, aun cuando todo alrededor es frío. No pensaba vengarme, ni llamar la atención con escándalos. No soy así. Pero sí empecé a sentir la necesidad de recuperar algo de mí. De demostrarme, al menos a mí mismo, que no estaba equivocado al soñar, que esa firma que tanto había perfeccionado tenía un valor, que no podía seguir permitiendo que mi existencia fuera ignorada sin resistencia. Caminé hasta la terraza del edificio en el descanso de la tarde.
Ahí no subía casi nadie. Desde el borde se veía buena parte de la ciudad, los edificios, los coches, el ajetreo constante. Todo parecía en movimiento, menos yo. Era como si estuviera suspendido en una vida que no me pertenecía. Me apoyé contra la baranda, cerré los ojos y respiré profundo. Recordé una escena de mi infancia, con mi abuela sentada frente a mí, mientras me ayudaba a firmar con un lápiz. Una firma dice más de ti que 1000 palabras, mijo, me dijo. No es solo un nombre. Es tu historia entera resumida en un trazo. Y ahí lo entendí. El pastel no era un simple antojo, era una declaración, una forma de decir, aquí estoy, sin gritarlo, y aunque no me dejaron traerlo, eso no significaba que ya estaba todo perdido. Tal vez todavía podía hacer algo. Tal vez no todo estaba dicho. La noche cayó con un gris espeso sobre la ciudad, y yo seguía dándole vueltas a la idea como si fuera una piedra en el zapato. No sabía qué forma iba a tomar ni cuándo, pero había algo en mí que se negaba a dejar que aquel día muriera con el silencio. No iba a permitir que la humillación fuera la última palabra. Al llegar a casa, me preparé una taza de café negro y me senté frente a la libreta de dibujos que tenía desde la universidad. Entre garabatos, firmas repetidas y conceptos rechazados, había una página que siempre me detenía. Una ilustración de mi abuela firmando un documento con su pluma dorada. La había hecho después de que ella falleció. Era mi forma de mantenerla viva. Mi abuela Teresa era una mujer de carácter. Había sido secretaria ejecutiva en los años 70, en una época donde nadie escuchaba a las mujeres en oficinas llenas de hombres. Pero ella no solo se hizo escuchar, sino que logró respeto. Me contaba historias de cómo su firma llegó a ser reconocida incluso por los jefes. Cuando yo firmo, lo hago con dignidad, me decía. Aunque sea una nota de papel, aunque sea una lista de víveres. Una vez, cuando tenía como 12 años, le pregunté por qué insistía tanto en que aprendiera a firmar con estilo. Ella me miró con esos ojos de fuerza serena y dijo, «Porque un día, cuando nadie quiera escucharte, tu firma hablará por ti». Esa frase me regresó con toda su fuerza. Y ahí, con la libreta sobre las piernas, decidí que no iba a rendirme, que si no me dejaban traer el pastel, eso no significaba que debía enterrarlo todo. Tal vez no podía hacerlo a mi manera, pero podía hacerlo a la mía, en silencio, con inteligencia. Aún podía honrar mi nombre sin pedir permiso. Busqué entre mis contactos del celular hasta encontrarlo. Raúl, un viejo amigo de la prepa que ahora era chef pastelero en un hotel de lujo en Polanco. Habíamos perdido contacto durante años, pero de vez en cuando me daba like en alguna publicación. Me atreví a escribirle, «Raúl, necesito un pastel especial, pero más que eso, necesito un favor que va más allá de la repostería. ¿Podemos hablar?». Tardó unos minutos, pero respondió con un simple, «Llámame». Marqué de inmediato. Le conté todo, desde la prohibición en la oficina hasta el significado de mi firma. Le hablé del pastel que ya no podía entregar y de cómo necesitaba encontrar otra forma de que existiera, aunque fuera en otro contexto. No se rió, no preguntó por qué era tan importante, solo escuchó en silencio. Y cuando terminé, dijo, «Tomás, tú no quieres un pastel, tú quieres recuperar tu voz, y eso sí lo puedo hornear». No supe si lo decía en serio, o si solo era una metáfora bonita, pero me conmovió. Raúl me propuso algo diferente. «Déjamelo a mí, pero necesito que confíes en el proceso. No es solo una entrega, es un acto simbólico. Y vamos a hacerlo como se debe». Quedamos en vernos al día siguiente para definir los detalles. Cerré la llamada con el corazón palpitando como si hubiera corrido una maratón. No sabía cómo ni cuándo iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que algo estaba en movimiento a mi favor. Al día siguiente, volví a la oficina como siempre, con la misma ropa neutra, la misma mochila negra, el mismo rostro tranquilo. Pero dentro de mí había una llama encendida. No dije nada, solo intercambié una mirada con Rebeca al llegar. Ella me devolvió una sonrisa cómplice, como si pudiera adivinar que algo había cambiado.
Durante el almuerzo, me acerqué a ella en recepción. Con voz baja le pregunté si podía ayudarme con una pequeña coordinación discreta. No necesitaba mucho, solo que recibiera una entrega en mi nombre sin levantar sospechas. Ella no preguntó mucho, solo dijo, ¿es sobre el pastel? Asentí, y ella, sin dudar, respondió, cuenta conmigo, y entonces lo supe. No estaba solo. Aunque fueran solo 2 personas, Raúl y Rebeca, era suficiente. A veces, un acto silencioso respaldado por la complicidad correcta puede ser más poderoso que 1000 palabras gritadas al viento. Ese día, al cerrar la computadora y salir del edificio, sentí algo nuevo, una promesa hecha solo para mí, no de venganza ni de revancha, sino de dignidad. Y esa promesa iba a cumplirla. Raúl no perdió el tiempo. A la mañana siguiente ya me había mandado bocetos del pastel. No era solo bonito, era una obra de arte. 3 pisos, base negra mate con detalles en dorado, y en el centro, mi firma. Esa misma que había trazado tantas veces en servilletas, en libretas, en mis pensamientos. Pero esta vez hecha en chocolate blanco, con una capa fina de pan de almendra detrás para sostenerla. Quiero que se vea sobrio, elegante, pero también firme, como tú, me dijo por llamada. Este pastel no va a gritar, va a hablar con clase. Acordamos la entrega para el día siguiente, justo antes de la Junta General. Raúl tenía un amigo repartidor que se prestó para ayudar. Todo debía hacerse con precisión. Entrar al edificio, dejar la caja con Rebeca en recepción y desaparecer. Sin nombres, sin alardes. Solo una entrega discreta, como una obra que se expone sin firma, pero que todo el mundo mira. Rebeca se encargó del resto. Sin preguntarme detalles innecesarios, me pidió los horarios, las rutas de acceso y la forma exacta en la que debía identificarse el repartidor. Todo lo anotó en una libreta pequeña que siempre llevaba en el bolso, como si fuera una espía entrenada para misiones imposibles. Pero lo hacía con naturalidad, como si ayudarme fuera algo que esperaba desde hacía tiempo. Esa tarde, mientras tomábamos café juntos en una esquina de la recepción, le pregunté por qué me estaba ayudando. Podía negarse, decir que era demasiado arriesgado, que no quería problemas. Ella me miró seria y respondió, porque yo también sé lo que es tener que esconder lo que uno vale. Y porque tú no estás haciendo esto para presumir. Estás haciendo esto para no desaparecer. Esa frase me conmovió más de lo que quise mostrar. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Era extraño sentir esa complicidad tan pura. No había coqueteo, ni dobles intenciones, solo una alianza silenciosa entre 2 almas que habían sido invisibles demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi departamento de un lado a otro, repasando mentalmente cada detalle. Me sentía como si estuviera a punto de cometer un delito, cuando en realidad lo único que quería era existir. El pastel ya no era un postre, era una extensión de mi voz, y aunque nadie más lo entendiera, para mí era suficiente. Pensé en todas las veces que me dijeron, no hagas ruido, mejor quédate al margen, no molestes con tus ideas. Pensé en los años de entregar trabajo que otros firmaban, en las reuniones donde mis propuestas eran aplaudidas solo cuando alguien más las presentaba, en los gracias que nunca llegaron. Y me di cuenta de algo. No se trataba de cambiar a los demás, se trataba de recuperar mi espacio, aunque fuera simbólico. A la mañana siguiente, mientras me vestía con la misma ropa de siempre, camisa blanca, pantalón gris, zapatos sobrios, sentí que algo era distinto, no por fuera sino por dentro. Era como si finalmente estuviera siendo fiel a quien soy. Como si, por fin, me estuviera dando permiso de existir con dignidad. En el trayecto al trabajo, el tráfico me pareció menos insoportable. Las bocinas, los claxones, incluso los anuncios en los postes parecían fundirse en un murmullo distante. Yo solo pensaba en el pastel, en la firma, en lo que significaba. Al llegar a la oficina, saludé como siempre. Nadie notó nada, nadie sospechó nada. Y eso era perfecto. La clave de todo era que ocurriera sin expectativas, sin advertencias,
como una semilla que germina sin ruido. Poco antes del mediodía, recibí un mensaje de Rebeca. Ya está aquí, todo bajo control. Me limité a contestar con un gracias. No podía mostrar más, no en ese momento, pero por dentro sentí una ola de alivio mezclada con emoción. La pieza ya estaba en su lugar. Ahora solo quedaba esperar. A lo largo del día varias veces dudé. Pensé en qué pasaría si salía mal, si se burlaban, si el jefe lo tomaba como una ofensa. Incluso consideré pedirle a Rebeca que lo devolviera, pero cada vez que esos pensamientos me asaltaban, recordaba la servilleta en mi cartera. La leía una vez más. Tú vales más de lo que ellos creen. Y entonces lo entendía. Esto no era sobre ellos, era sobre mí. No buscaba aprobación, buscaba verdad. El aire de la oficina se sentía diferente esa mañana, no porque los demás lo notaran, sino porque yo sí. Era el día después de mi cumpleaños, y la Junta General nos iba a reunir a todos en la sala grande como cada mes. Un resumen de resultados, de campañas, de métricas. El mismo protocolo de siempre, pero esa vez algo nuevo iba a irrumpir la rutina. Llegué temprano, más por nervios que por obligación. Fingí normalidad. Me senté en mi lugar, abrí el correo, revisé presentaciones. Pero en mi cabeza solo pensaba en una cosa. El pastel estaba aquí. Ya estaba dentro del edificio, oculto en una caja esperando el momento preciso, como una carta bajo la manga. Poco antes de la junta, Rebeca me escribió un mensaje corto. Va en camino a la sala, sin problemas. No contesté. Solo apreté el celular en el bolsillo como si fuera un talismán. Respiré hondo y me dirigí al salón de reuniones. Ahí estaban todos, los directores, los coordinadores, los jefes de equipo. El licenciado Romero al frente, como siempre, con su libreta negra y su cara de piedra. Saludó con un gesto mínimo. Pidió que comenzáramos sin preámbulos. La pantalla proyectaba estadísticas, gráficos, logros del trimestre. Yo apenas escuchaba. Y entonces, justo cuando el equipo de cuentas empezaba su intervención, la puerta se abrió. Un hombre con gorra y uniforme de repartidor entró con una caja blanca decorada con listones azul oscuro. Todos lo miraron confundidos. Él caminó con seguridad, se dirigió a la mesa central y colocó la caja con cuidado, como si se tratara de un objeto frágil. Nadie dijo nada al principio, solo se oyeron sus pasos y el crujido del cartón al tocar la madera. El licenciado frunció el ceño. ¿Qué es esto? El repartidor entrenado por Raúl solo respondió. Entrega especial, solicitud interna. Romero se puso de pie, mirando a todos como si alguien hubiera cometido un crimen. ¿Quién autorizó esto? Silencio. Yo seguía sin moverme. Fue entonces cuando Rebeca, desde el fondo, intervino con la precisión de una cirujana. Es parte del brief visual solicitado por dirección. Un ejemplo físico para la campaña de branding emocional. Lo pedí yo. Mentía con una seguridad que envidié. Romero dudó. Todos la miraron. Ella mantuvo la calma. Creí que podía ilustrar mejor el concepto de presencia de marca que discutimos la semana pasada. Eso bastó. El licenciado bufó, regresó a su asiento y dejó que continuáramos. Nadie más dijo una palabra. La caja quedó ahí, muda, imponente, como una escultura esperando ser revelada. Durante los siguientes minutos, los presentadores hablaron con más nervios de lo habitual. Nadie sabía si lo que estaba ocurriendo era parte del plan o una anomalía. Yo, mientras tanto, mantenía la vista en la pantalla, pero el corazón lo tenía en la mesa. Finalmente, cuando llegó el turno del equipo creativo, el jefe del área hizo una pausa antes de comenzar su parte. Miró la caja. Luego al licenciado. ¿Podemos abrirlo? Romero lo miró sin expresión, luego asintió resignado. El creativo se acercó, desató el listón, levantó la tapa con cuidado. Todos estiraron el cuello. Algunos se pusieron de pie para mirar mejor. El pastel apareció en silencio, imponente, negro, dorado, elegante. En el centro, mi firma, inconfundible.
Hubo un murmullo. Algunos soltaron un «wow». Otros simplemente guardaron silencio. Y en ese instante, antes de que nadie pudiera reaccionar, el repartidor, que aún no se había ido, dijo con voz firme, clara, sin titubeos: «Este pastel fue diseñado por alguien que está aquí y merece un aplauso». Y entonces el tiempo se detuvo. Todos se miraron entre sí. Nadie sabía qué hacer. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era igual. El silencio era tan espeso que casi podía masticarse. Todos miraban el pastel, negro, majestuoso, con mi firma en el centro, como si alguien hubiera estampado mi alma sobre azúcar. Nadie entendía, nadie decía nada, pero todos lo sentían. Aquello no era una casualidad. El repartidor, con su frase final, había lanzado una bomba emocional en medio de una sala acostumbrada a lo impersonal. Este pastel fue diseñado por alguien que está aquí y merece un aplauso. Y luego, sin más, dio media vuelta y se fue. Las puertas se cerraron tras él, como si acabara de concluir un acto de magia. El jefe de creativos fue el primero en romper el silencio con una risa suave, nerviosa. «Bueno, esto sí que es inesperado». Algunos soltaron pequeñas carcajadas. Otros empezaron a preguntar en voz baja de quién era, qué significaba, por qué estaba allí. Nadie se atrevía a tocarlo. El licenciado Romero, inmóvil, observaba sin decir palabra. Su mirada recorría la firma, el diseño, las líneas del pastel, como si buscara un error, una grieta por donde colarse y restablecer el orden. Yo seguía sentado, las manos juntas, apretadas, el corazón como un tambor. Pero no dije nada, no hacía falta. Mi firma ya estaba ahí, hablando por mí. Claudia fue quien lo notó primero. «Es tuya, ¿verdad?». Me giré hacia ella. No supe qué decir. Solo asentí con un leve movimiento de cabeza. «¿Tú diseñaste eso?». Volví a afirmar. No hubo burla en su voz, ni sarcasmo, solo sorpresa genuina. «Es impresionante». Y eso bastó. Bastó para que otros comenzaran a murmurar mi nombre. Para que el jefe de creativos dijera en voz alta: «¿Tomás hizo esto?». Entonces sí, lo dije, con voz baja pero firme. «Sí, es mi diseño, mi firma». Hubo unos segundos más de pausa, y después, como si todos se hubieran sincronizado sin saberlo, comenzaron a aplaudir. Primero unos pocos, luego más, hasta que la sala entera rompió en un aplauso suave, contenido, pero real. No era eufórico, no era obligatorio. Era una mezcla de sorpresa, reconocimiento y una especie de alivio colectivo, como si, por fin, alguien hubiera hecho lo que todos callaban: mostrar el alma en un lugar donde todo estaba filtrado. El pastel no era solo hermoso, era incómodo, porque obligaba a mirar al que siempre había estado ahí, callado, invisible, haciendo que otros brillaran, y ahora brillaba él. Brillaba yo. El director creativo, con una sonrisa medio torcida, se acercó a verlo más de cerca. «¿Esto lo hiciste tú? ¿Todo?». «Sí», dije, sin levantar la voz. «¿También la firma es tuya?». «Desde siempre», respondí. Él asintió, sin disimular la impresión. Nunca había visto algo así, no aquí. Saúl, uno de los diseñadores más jóvenes, me tocó el hombro. «Oye, Tomás, ¿podrías enseñarme a hacer algo como eso?». Y esa fue la parte más extraña, porque por primera vez en esa oficina alguien me pedía algo no porque le convenía, sino porque creía que yo podía enseñarle, porque me veía con respeto. Romero no dijo nada, solo se mantuvo de pie con el ceño ligeramente fruncido, como si aún estuviera evaluando qué hacer. Su poder en ese instante parecía haberse diluido, porque frente a él no había un pastel prohibido, había una obra. Y ante una obra, incluso él debía guardar silencio. La junta continuó, sí, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo trabajo, ya no era solo rutina, había emoción, había sorpresa, y por primera vez había espacio para algo diferente. Cuando terminó, algunos se acercaron a tomar fotos del pastel, otros se quedaron mirando sin atreverse a probarlo, como si fuera una reliquia,
Un símbolo. Yo no dije mucho más. No era necesario. Mi silencio, por primera vez, no venía de la inseguridad. Venía de la calma de haber hecho lo correcto. Esa noche, al salir de la oficina, no caminé como siempre. No bajé la cabeza ni puse los audífonos para desconectarme del mundo. Caminé erguido, ligero, con la sensación de haber recuperado una parte de mí que ni siquiera sabía que había perdido. La firma seguía ahí, grabada en mi mente, como un faro que por fin se había encendido. Después de la reunión, la oficina no era la misma. No es que hubieran cambiado las paredes ni los escritorios, pero algo en el aire se había transformado, como si de pronto todos hubieran despertado a la existencia de una presencia que siempre había estado ahí, pero que jamás habían mirado con detenimiento. Yo. El pastel seguía en la sala de juntas. Algunos se habían animado a probarlo, y las reacciones eran todas iguales. Sorpresa, admiración, comentarios de «nunca he probado algo así» o «hasta da pena cortarlo». Pero lo que más me impactó no fue eso, fue la manera en la que comenzaron a verme. Arturo, uno de los veteranos del equipo de diseño, se me acercó en la cocina mientras servía café. «Te voy a ser honesto, Tomás. Pensé que solo venías aquí a cumplir, pero lo de hoy, eso fue otra cosa. No supe qué responder. Solo sonreí con humildad, sin decir mucho. Me impresionaste, de verdad, y eso no pasa seguido», agregó, dándome una palmada suave en el hombro antes de volver a su escritorio. Claudia también se acercó más tarde, mientras revisábamos juntas una tabla de entregables. «¿Sabes?», me dijo en voz baja. «A veces pensamos que las personas que menos ruido hacen no tienen nada que decir. Hoy me enseñaste que estaba equivocada. No había rastro de condescendencia. Era un reconocimiento sincero, uno que nunca me imaginé recibir de ella». El jefe de creativos, por su parte, me llamó discretamente a su oficina. «Tomás, estuve pensando, tenemos una campaña nueva de identidad para una marca de autor. Algo pequeño, pero con mucha libertad creativa. Me gustaría que participaras en la propuesta visual». Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Yo? ¿Como diseñador principal? «Como parte del equipo que arma la identidad», me corrigió, pero con una sonrisa. «Y sí, tu firma, tu estilo, eso que mostraste hoy, es algo que quiero ver aplicado». Sentí un nudo en el estómago. No era una promoción ni un ascenso, pero era la primera vez que me ofrecían formar parte de algo desde el inicio, no como apoyo, no como el que hace los retoques finales, sino como alguien con voz propia. «Gracias», dije, intentando que no se me quebrara la voz. «En serio, gracias». «No me agradezcas a mí», respondió. «Agradécele a quien diseñó ese pastel. Ese tipo tiene algo que decir». Me reí nervioso. Él también sonrió y me hizo un gesto con la cabeza para que regresara a mi lugar. En medio de todo eso, hubo miradas curiosas, algunas aún incrédulas, y uno que otro comentario a media voz que insinuaba si todo eso había sido una estrategia para llamar la atención. Pero no me afectó, porque ya no necesitaba validación. Lo que buscaba no era fama, era verdad. Y eso ya lo había conseguido. Rebeca, por supuesto, fue la única que no dijo nada durante el día. Solo me miraba de vez en cuando desde su escritorio con una expresión serena, casi orgullosa, como si supiera que todo estaba saliendo exactamente como debía. Al final del día me acerqué a ella con un chocolate que había comprado en la tienda de la esquina. «No es un pastel», le dije, «pero es un agradecimiento». Ella lo tomó sin decir nada, solo lo guardó en el cajón, me miró a los ojos y susurró. Valió la pena, y entonces lo supe con certeza. El pastel no había sido solo un acto de resistencia personal, había sido una grieta en el muro, una señal para otros que también se sentían invisibles. Tal vez no todos lo entendían. Tal vez algunos seguirían viéndome como el mismo de siempre, pero no importaba, porque yo ya no era el mismo. Había dado un paso al frente, sin pedir permiso, sin romper reglas, pero sí doblándolas con elegancia. Y eso, en un lugar donde todo estaba estructurado para mantener a cada quien en su sitio,
Era una pequeña revolución. La voz que antes no encontraba espacio, ahora empezaba a resonar. Y apenas era el comienzo. Al día siguiente, el licenciado Romero me llamó a su oficina. No era común. Él no solía hablar con asistentes creativos a menos que algo estuviera mal. Caminé hacia allá con el corazón encogido, sin saber qué esperar. Parte de mí temía una reprimenda disfrazada de protocolo. Otra parte quería creer que no sería así. Me recibió con su rostro habitual, inexpresivo, sentado detrás del escritorio, como un juez que no necesita levantar la voz para dictar sentencia. «Cierra la puerta, por favor». Lo hice. Me senté frente a él, esperando. «Respecto a lo de ayer», comenzó, «no estaba autorizado, silencio. Pero», añadió, «debo admitir que causó impacto». Lo miré. No sonreía, pero tampoco estaba molesto. Su tono era más frío que amable, pero no agresivo. Más bien, institucional. «No apruebo que se usen espacios corporativos para celebraciones personales», continuó. «Sin embargo, lo que presentaste fue estéticamente impecable. Tu firma, tu diseño, fue original». No supe qué responder. Asentí con la cabeza, simplemente. «Quiero que sepas que el comité de dirección también lo vio». Y preguntaron quién lo había hecho. No dije tu nombre, por ahora, pero si sigues por ese camino podrías tener oportunidades en otras áreas. Fue lo más cercano a un elogio que podía ofrecer, y aunque su lenguaje era técnico, sabía que algo había cambiado. No me había llamado para regañarme. Me había llamado para reconocer a su manera que había cruzado una línea y que lo había hecho con clase. «Gracias por decírmelo», le respondí. «No lo hice para romper reglas, solo necesitaba que se supiera que existo». Él me miró por primera vez con una expresión que no había visto antes. No era ternura ni empatía, pero sí cierta comprensión, como si reconociera que incluso en su mundo rígido alguien podía encontrar un resquicio para ser humano. «Eso ya está claro», dijo finalmente. «Puedes volver a tu puesto». Me levanté y salí. No había sido una conversación cálida ni transformadora, pero para mí significó todo, porque me trató como algo más que un número, porque por primera vez no me ignoró. Al volver a mi escritorio, Rebeca me envió un mensaje. «¿Todo bien?», le respondí con una sola palabra. «Sí». No necesitábamos más. Durante esa semana, comencé a notar pequeños cambios. Correos donde antes no me copiaban, ahora sí. Invitaciones a brainstormings donde antes no era requerido. Comentarios como «pregúntale a Tomás» o «¿qué opina Tomás?». Era sutil, pero evidente. No me estaban haciendo un favor, solo estaban comenzando a incluirme. El proyecto de identidad visual que me ofreció el jefe de creativos avanzó rápido. Me asignaron una parte del diseño inicial. Mi firma no estaba en los entregables, claro, pero mis ideas, mis trazos, mis conceptos, sí, y eso bastaba por ahora. Una tarde, mientras terminaba unos bosquejos, me detuve a mirar la servilleta que seguía guardando en la cartera. La desplegué con cuidado como si fuera un trozo de historia viva. «Tú vales más de lo que ellos creen». Las letras de Rebeca, claras, redondas, firmes. Respiré hondo. Me di cuenta de que ya no necesitaba esa frase para sobrevivir. Ahora la guardaba como un recordatorio, un símbolo de lo que me impulsó a cambiar. Me acerqué a Rebeca y le pregunté si podía hablar un momento. Me acompañó a la terraza. «Gracias por todo, en serio». Ella solo sonrió. «¿Por qué me lo agradeces ahora?». «Porque antes no podía hacerlo sin quebrarme», dije sin rodeos. «Ahora sí». Ella asintió, y por primera vez su mirada se suavizó del todo. «Tomás, tú hiciste todo esto solo. Yo solo abrí la puerta». «Y eso», respondí, «fue lo que lo cambió todo». Nos quedamos unos segundos en silencio, mirando la ciudad desde arriba. No hacía falta decir más. Volví a mi escritorio sabiendo que algo dentro de mí había terminado de sanar. Que aunque el mundo siguiera igual, yo ya no lo veía del mismo modo.
No se trataba de pasteles, ni de oficinas, ni de jefes. Se trataba de dignidad, de esa voz interna que uno aprende a silenciar cuando todo lo que recibe es indiferencia. Pero cuando esa voz vuelve a hablar, ya no hay quien la calle. Después de aquella reunión, las cosas en la oficina no volvieron a ser como antes. Aunque algunos siguieron manteniendo distancia, noté cómo lentamente empezaron a verme distinto. No era una transformación radical, sino sutil, silenciosa, pero profundamente significativa. Era como si finalmente hubieran entendido que yo era más que solo una sombra sentada frente a una computadora. Con el paso de los días, comencé a recibir correos en los que me invitaban directamente a aportar ideas en reuniones creativas. No era una posición destacada, pero era un paso adelante. Cada pequeña invitación, cada opinión solicitada, representaba una victoria personal. Me hacía sentir que la dignidad que había luchado tanto por recuperar finalmente estaba encontrando su lugar. El licenciado Romero nunca se disculpó, pero tampoco volvió a ignorarme. Su saludo diario en los pasillos adquirió un tono más humano, menos mecánico, y aunque su frialdad nunca desapareció por completo, noté un cambio en la forma en que miraba mi trabajo. Ahora había respeto, un respeto ganado no por exigirlo, sino por demostrar mi valor de una forma que él podía comprender. Rebeca continuó siendo una presencia clave en mi vida diaria. Aunque no hablamos demasiado, nuestras miradas compartían un código secreto lleno de complicidad. Cada vez que intercambiábamos un gesto de aprobación, yo sentía una reafirmación silenciosa de que mi decisión había valido la pena. Ella, sin decir una palabra, había sido esencial para mí en todo este proceso. Poco después, recibí la confirmación formal para integrarme al proyecto creativo que tanto había esperado. No me dieron la dirección del equipo, pero sí un rol activo, participativo y visible. Eso era más de lo que jamás había recibido en la empresa. Era como si por primera vez me hubieran dado la oportunidad de demostrar quién era sin reservas. Una noche, sintiendo que todo finalmente estaba tomando forma, decidí llamar a Raúl, el chef que me ayudó con el pastel. No había tenido tiempo de agradecerle adecuadamente desde lo ocurrido y sentía que él merecía escuchar de mí cómo habían cambiado las cosas gracias a su apoyo. Raúl, no sé cómo decírtelo. Ese pastel fue mucho más que un pastel, le dije por teléfono emocionado. Fue una declaración personal, algo que me permitió recuperar mi voz. Él se rió suavemente antes de contestar. Tomás, el pastel solo fue una excusa para mostrar quién ya eras. Siempre supe que tenías algo especial que decir. Solo necesitabas el momento adecuado. Sus palabras se quedaron resonando en mí mucho después de colgar. Él tenía razón. El pastel no me había cambiado realmente. Solo había sido el medio que encontré para mostrar algo que ya existía en mí. Había tenido que pasar por la humillación, el rechazo y el aislamiento para finalmente reconocer la fuerza que llevaba dentro. Esa misma noche, tomé la servilleta que Rebeca me había dado y la puse cuidadosamente en un marco junto a mi escritorio en casa. La miré largamente. Tú vales más de lo que ellos creen, decía claramente. Ya no necesitaba esas palabras para recordarme mi valor, pero las conservé como un símbolo permanente de cómo todo había comenzado. Con el tiempo, aprendí que el valor personal no depende del reconocimiento inmediato de los demás, sino de la convicción propia de merecer respeto y dignidad. Descubrí que la verdadera victoria no estaba en cambiar la opinión de mis compañeros o de mi jefe, sino en haberme cambiado a mí mismo, en haber encontrado la fuerza suficiente para levantar mi voz sin miedo. En retrospectiva, sé que aquella junta no solo fue el día que llevé un pastel con mi firma, sino el día en que decidí que nadie más definiría mi valor excepto yo mismo. Había recuperado mi dignidad, y eso para mí era lo más importante. Esta historia, al final, no trata solo sobre un pastel o una firma. Trata sobre atreverse a ser visible en un mundo acostumbrado a ignorarnos, sobre no rendirse aunque nadie parezca escuchar, y sobre creer firmemente que la dignidad personal jamás debería estar en juego. Si esta experiencia te inspiró o te hizo reflexionar,
Te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias como esta, relatos reales sobre coraje, dignidad y el poder de hacerse escuchar. Y no olvides hacer clic en el siguiente video en pantalla. Estoy seguro de que también encontrarás algo valioso para ti. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar y por decidir que tu voz también importa. Nos vemos en la próxima historia.